Buenas noches amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de este programa de podcast de Curiosidad Paranormal. En esta noche tenemos de invitado a Homero Garza, que viene a contarnos una historia sobre un suceso de una quinta, tengo entendido, y también cuando fueron de cacería. Homero, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me habéis dicho que tenías esta historia que quisieras compartir. No sé si quisieras empezar por dónde fue esta situación, quiénes estaban contigo, cuándo sucedió. Ok, mira, eso fue aproximadamente como en el 2010. Fuimos de cacería a un rancho de un tío que ahorita ya falleció desafortunadamente, pero en ese momento era mi tío Rogelio, mi abuelo Carlos, mi papá, otros dos tíos que son hermanos de mi mamá y yo. Y al adentrarnos un poco ahí pues al tipo ahí al rancho, al estar caminando, un tío nos dice, oye, ¿saben qué? Aquí más adelante hay una hacienda. La hacienda está ahí por los Villarreales, Salinas Victoria. Ujú. Eh, ya pues íbamos caminando, íbamos platicando y pues la típica de que pues a ver qué encontramos, ¿verdad? Para cazar. Estábamos buscando un venado ¿Y que a qué horas fue esto? eran aproximadamente como las 5 de la tarde que fuimos. Ah, era temprano, no era Sí, tan tarde. exactamente, no era tan tarde. Y pues ya estábamos caminando, pasamos un río y como te comentaba, eh, mi tío nos comenta que saben que más adelante hay una hacienda que está abandonada, ya tiene mucho tiempo abandonada y pues no hay nadie ahí, podemos pasar y capaz si nos encontramos algún animal que podamos cazar. Y no, pues ya todos estuvimos de acuerdo y ya pues empezamos a caminar y ya antes de llegar pues a las inmediaciones había una cerca, teníamos que pasarla para poder entrar a la hacienda. Te comento, hacía mucho frío esa vez que estábamos ahí. ¿En qué temporada del año fue? ¿En qué Fue mes? yo creo era como en estas fechas, como en noviembre, principios de diciembre, así. En ese entonces hacía mucho frío. Sí, más en esos lugares que están abandonados tiende a ser más frío. Sí, exactamente. Y digo, pues traíamos que dos carabinas y dos revólveres en ese entonces. Pues era pues para ver qué cazábamos para poder luego hacer la noche para comer. Ujú. Pues traíamos la novedad. Digo, ya al cruzar la cerca y pues a ir al camino principal hacia la hacienda, que pues era una casa enorme hasta el final del camino, de repente se empezó a sentir un calor impresionante. Obviamente, pues nos volteamos a ver con de que, oye, sí sientes, ¿verdad? Pero no decíamos nada a ninguno de las personas que íbamos. O sea, todos iban abrigados y empezaron a sentir que empezó a hacer mucho calor. Sí, exactamente. Y luego a lo lejos del camino principal se empezó a ver como una mancha negra, una sombra en el camino principal donde nosotros íbamos. El camino directo a esa hacienda abandonada. Exactamente. Empezaron a ver una sombra en medio y los cuatro la estaban viendo. Sí, lo estábamos viendo. Y fue como de que, ¿qué será? Y pues salir caminando más y más, la sombra de repente, o sea, estaba parada la sombra. De Ujú. repente, donde nosotros empezamos a caminar más y más, la sombra se nos deja de venir. Ok. Y se empezó a sentir, bueno, a mí en ese entonces me dio escalofrío, o sea, sí me dio miedo, porque pues de repente la nada no se veía qué era, pero se nos dejó venir. ¿Y qué reacción tuvieron todos cuando vieron ese acto que la sombra venía hacia Mi ustedes? abuelo lo primero que hizo fue cortó la pistola que traía. O sea, de que Ujú. pues aquí le damos en su madre con lo que tenemos, ¿verdad? Pero ya mi tío Rogelio, el hermano de mi abuelo, le dijo, no, ¿saben qué? Vámonos, porque esto no es normal. Ya nos salimos corriendo y ya cruzamos el río y pues antes de llegar a la casa o al ranchito de mi tío, ya empezamos de que todos de que oigan, se sintieron el calor, no, que sí, pero nadie decía nada porque pues éramos puros hombres, ¿verdad? La típica de que, qué miedoso. Sí. ¿Y Este, esa sombra dejó de seguirlos hasta cierto punto cuando empezaron a alejarse? Fíjate que mi abuelo fue el que salió el último. Porque todos nos fuimos y pues es persona de rancho, ¿verdad? Pues no tienen miedo a ese tipo de situaciones. Ujú. Él se quedó y él nos dijo que cuando nos salimos corriendo, si la sombra se vino, o sea, de manera más rápida, y fue cuando él se vino y ya no se dio cuenta si nos siguió continuando, siguiendo, o se quedó parada, no sé, a mediación del camino.
sea, siguieron adelante y ya no voltearon No, ya no para volteamos atrás. para nada, nos salimos corriendo así como gallinas descabezadas. Claro. Y, y después volvieron a... Bueno, este fue una hacienda cerca al rancho donde estaban situados. Ajá. Y cuando llegaron al rancho, ¿volvieron a ver algo o ya de plano esa noche ya no sucedió nada? Ya esa noche ya no pasó nada. Eso sí, todos comentamos del calor que sentimos, o sea, no era algo normal que de la noche, o sea, que se sintiera muy caliente porque estaba haciendo mucho frío. Fíjate que es muy interesante eso que mencionas del calor. Por lo general, y lo hemos visto a veces hasta en películas, cuando se aparece algo, no es calor lo que se siente, es frío lo que se siente, Ujú. o empieza a bajar la temperatura. Entonces es muy curioso esto que mencionas que es lo opuesto, se empezó a sentir mucho calor. Exactamente. Digo, eso fue lo que, bueno, a mí en ese entonces pues sí me dio miedo porque pues de frío a calor pues es algo que no te explicas y pues una cosa pues era, o sea, a lo lejos se veía chiquita, pero ya cuando se empezó a venir la sombra se empezó a hacer más grande y es como que, ah, canijo, ¿qué es? O sea, Sí, o sea, no tenía un tamaño normal para ser una persona. exactamente, sí. Y no se distinguía en sí que si era un animal, una persona o algo, o sea. Sí, y volvió a suceder esto. Bueno, a ese rancho volvieron a ir después, No, ya mi tío, o sea, obviamente sí íbamos a ver a mi tío que pues, en su rancho, pero a la hacienda ya ya no. no nos dejó ir a la hacienda. ¿Por qué? No sé, la verdad, mi tío era como un tipo curandero del pueblo. Y Ujú. él hacía pues curaciones, tenía su casita, o sea, su casa del rancho y tenía al lado un cuartito donde hacía las curaciones de las personas. Como una especie de chamán. Sí, más o menos. Y no sé si mi tío no nos quiso decir que era la sombra o por qué nos dejó ir. ¿Y tu tío cuando vio la sombra también fue miedo o algo que a lo mejor él ya había reconocido antes? Que te platica sobre esa sombra? Oye, no les platico más. Ya no nos quiso platicar más, pero sí lo notamos que sí sabía qué era, o sea, como que no se sacó tanto de onda. Sí, o sea, él no estaba tan nervioso como ustedes, como Sí, si fuera algo a lo que él está acostumbrado exactamente. ver. Ajá. También por eso fue como que, pues, ¿qué es? O sea, nos quedamos con la duda porque en sí, pues, seguimos yendo, pero ya no sacamos el tema. Ya. Y cuando, bueno, a la hacienda ya no volvieron a ir, y al rancho sí siguieron yendo. Ajá. Y cuando iban al rancho, ¿se les volvió a aparecer algo o seguían platicando del tema o fue una Fíjate, experiencia que ya quedó ahí? fíjate que en el rancho había como una tipo noria en medio pues, del rancho. Y mi tío decía que obviamente pues te acercabas y se escucha el eco, ¿verdad? Pues, cuando no hay agua pues se escucha el eco. Pero él decía que en las noches se escuchaba que sacaban agua y el pozo no tenía agua. Qué curioso. Sí, y pues él decía, pues es que yo voy a ver porque escucho ruidos por temor a que no sé qué haya sido un animal que se quiera comer las vacas o las gallinas, él tenía gallinas. Este, pero ese ruido siempre pasaba a las 2:35 de la mañana. O sea, ya tenía bien localizada la hora en la Sí, que sucedía. exactamente, sí. Y una vez también estábamos ahí todos los familiares, era reunión, y pues nosotros no le creíamos hasta que pues lo presenciamos directamente de que efectivamente el sonido lo hacía, de que sacaban agua. O sea, fueron a esa hora y escucharon, Sí, no vieron la acción, pero sí escucharon el sonido que así. hacía esa acción de sacar agua. Sí, y pues es como que te quedas como de que a la torre, que algo está pasando ahí en el rancho. Ujú. Y pues en las inmediaciones, o quién sabe si él con las cosas que hacía de curaciones atraía algo malo, o se quedaba él con no sé, con la energía mala de las personas que le sacaba, no sé. ¿Y siempre ocurría a las 2:35? Sí, siempre ocurría a las 2:35. De las historias que me han contado, así, cuando un suceso sucede a cierta hora es porque a esa hora algo sucedió, Ajá. un accidente, etcétera, y se queda como que grabado y se queda como que en un bucle que se repite, que exactamente a esa hora sucede el accidente o lo que sea que haya pasado. ¿Tu tío no te contó algo como que en la noche sucedía algo en esa noria antes de que empezaran a escuchar los ruidos? ¿O nunca relacionó Pues algo? él se reía y se burlaba y decía que era Doña Blanca. Doña Blanca era una vecina de otro ranchito que a veces iba a pedirle leche. Ujú. Dice, él decía que era ella. Desconocemos porque Ah, decía. pues, ¿y por qué tiene que ver Doña Blanca con la noria? Sí, o sea, era como que ilógico para nosotros, pero él decía, es que es Doña Blanca.
porque doña Blanca todos los días, a veces en la madrugada, iba a pedirle leche. Ah, ok. No sabemos a qué hora, pero decía, es que a veces viene doña Blanca a pedirme leche, pero pues falleció y pues ya no, ¿verdad? No sé si la señora a lo mejor le sacaba agua de la noria o algo así, pero te digo, mi tío pues sí tenía muchas historias respecto a cosas que pasaban ahí en el rancho. Sí, pues muchos ha dicho que sobre todo en los ranchos dicen que es donde más cosas se aparecen, o más situaciones tiene la gente con sucesos paranormales. Y en cambio ustedes cuando volvieron a ir a esos ranchos ya no se les aparecían cosas o de repente sí les volvió a suceder otra cosa cuando fueron. Pues fíjate, lo más raro que fue eso de la sombra y después eso que es de los ruidos que se oían en la noria, pero ya en sí, después ya no pasó nada. Nosotros estuvimos presentes, no, pero él sí contaba cosas. Ujú. Por ejemplo, él tenía una esposa que era mi tía Laura. Ella tuvo un accidente con una vaca. Les estaba dando de comer a los animales y en este caso pues se metió al corral de las vacas y una de las vacas pues la tumbó y la pisotearon. Y en la espalda de mi tía, del lado derecho tenía una pata de un caballo, no de una vaca, y del lado izquierdo tenía la marca de una pata de un gallo. O sea, la pisó una vaca y en su lugar tenía la silueta de un caballo, bueno, de la pata de un gallo y de un caballo. Ajá, y pues obviamente, ¿cómo te explicas eso si te pisó una vaca? O sea, ¿Y qué decía tu tío al respecto de eso? pues mi tío decía que pues las vacas eran de años, o sea, pues las cuidaron desde becerros y pues se le hacía muy raro que atacaran a mi tía porque pues ella las cuidaban. Y mi tío decía que tal vez había sido el chamuco el que Ujú. le había hecho que la vaca la pisara. Pero en sí se veía muy claro la pata de un gallo y la pata de un caballo. ¿Tú lo llegaste a ver, Sí, esas sí, marcas? mi tía nos enseñó porque nos platicaron del accidente que tuvo. Y nosotros de que "Ay, no es cierto". No, sí, y se descubrió la espalda y sí nos enseñó. Y tenía, literal, se veía la marca de la pata del Sí, gallo. como si cuando marcan a los caballos con la villa caliente, Sí, así las tenía marcadas. qué impresionante. Sí. Sí. No, Y, y fíjate, ya tiempo después ya dejamos ir al rancho de mi tío porque pues falleció. Eh, en una quinta que tenemos ahí en Mamuli, que es prácticamente como un ejido de enfrente, o sea, en la misma zona. en la misma zona, sí, pero se llama Mamulique. En la quinta yo fui con unos amigos y pues ya estábamos haciendo carne asada y todo y pues ya nos íbamos a dormir y eso sí, ya era tarde, ya eran como las, no sé, como las 2:30, 3:30 de la mañana. Pues ya, incluso el carbón ya se había hecho chiquito, ya pues nada más era el calorcito, ¿verdad? Pues estábamos ahí platicando y pues ya cerramos el portón de la quinta y todo y de repente que se escucha un grito como pues de una señora, o no sé si era una señora o qué era, pero se escuchó bien gacho así de que ¡ah! Sí, bien feo, afuera del portón. Ujú. Y fue como que ay, nos sacamos de onda y pues volteamos, ¿verdad? Porque pues no te imaginas que en una quinta, en un terreno, en un rancho, pues Pues en medio de la nada, sí, eso básicamente. exactamente. Y pues fue como que pues sí nos asustamos y pues nos empezamos a meter a la casita que hay allá dentro de la quinta. Y de repente ya nos metimos y pues estábamos viendo la puerta y le empezaron a pegar al portón de que sí muy fuerte, así de que pa, pa, pa. Y se estremecía el portón y pues es un portón de aluminio grande. Sí, claro. ¿Y a qué horas Este, estaba sucediendo todo eso? fíjate que, pues, digo, ya eran como las 3 de la mañana. Ujú. Este, y ya sí estaba haciendo frío, pero sí notamos que descendió la temperatura bruscamente. O sea, así ya sacábamos un mito. O sea, de golpe descendió toda la Sí, temperatura. descendió toda la temperatura y eso sí lo sentimos, de que todos dijimos, ay, como que se siente que bajó la temperatura, de que todos, sí, sí, quién sabe, qué raro, ¿verdad? No, que sí. Y un amigo y yo que se llama Brandon, eh, nos acercamos un poco más para ver, pues, qué era, ¿verdad? Pues ya no se escuchó nada y al lado de donde está el asador, al lado derecho hay como una tipo pileta. Y nos subimos, pues, para ver qué era, ¿verdad? Pues que obviamente no le íbamos a abrir, o sea, pues si no sabíamos. Y ya observamos y pues no se veía nada. Y luego otra vez le empezaron a pegar al portón y fue como que, ay, canijo, o sea, pues nos asustamos otra vez porque no veíamos nada.
sea, cuando se estaban asomando, volvieron a golpear mientras se estaban asomando. Sí, nos estaban asomando y lo volvieron a mover. Y nada más veían que el portón se estaba estremeciendo. Se estaba estremeciendo, sí. Y fue como que, ay, qué hijo, o sea, digo, otra vez se me pone la piel chinita porque sí me dio miedo. Y ya, digo, volvimos a ver y pues no se veía nada. Y lo que hicimos fue, haz de cuenta que al lado de la pileta hay otra estructura más grande, o sea, tiene más altura, es como un tambo de agua. Y pues nos subimos para ver si podíamos ver más pues de la puerta, ¿verdad? Pues no se veía. Y haz de cuenta que donde nos subimos, otra vez vuelven a gritar. Así, pero fuertísimo. Y fue como que, la torre, o sea, ¿qué es? O sea, ya iban 3 gritos. Ya iban 3 gritos, sí. Y fue como que, ¿qué es? Y ya. Y mi amigo me dice, mira, güey, me dice, mira. Allá se ve se ve una persona, una sombra o sea, era una persona grandota, pero se veía negro. Y es como que, canijo, se veía que se iba, pues perdiéndose entre el camino hacia, la nada. Y pues no supimos qué era, no supimos si era una minimal o si había sido, pues alguien, ¿verdad? Pero sí, pues sí nos dio mucho miedo. Sí, todos sus amigos estaban presenciando exactamente lo mismo, no fue nada más 2, 3, o sea, No, todos. sí, éramos 6. Eran 6. Sí, los 6 fue como que, ay, no manches, ¿qué vamos a hacer si se mete? O que la cosa que sea, o sea. Y una amiga se puso a rezar, o sea, no sabemos si por la rezada se fue la cosa o qué, pero pues sí, también, pues a las 3 de la mañana ya sabes que a veces pasan cosas muy raras. Es lo que dicen. Pero en sí, digo, yo también vi la sombra, o sea, digo, era una cosota así grandota, pero, o sea, negra. No sé si sea la misma cosa que vimos en el rancho de mi tío o no, pero la diferencia que yo noto es que primero sentimos en el rancho de mi tío calor y acá en la quinta fue frío. Pues, frío, o sea, no me lo explico por qué. Fíjate, y es curioso porque, pues básicamente estas 2 anécdotas que tienes sucedieron exactamente en la misma zona. Uh-huh. Aunque hayan sido sitios un poco diferentes, pero no deja de ser la misma zona, el mismo terreno. Uh-huh. ¿Tú crees que hay algo ahí que esté merodeando? Pues no te puedo asegurar al 100% que sí, pero yo creo que algo raro sí está pasando ahí. Porque al día siguiente, después de que ya nos fuimos de la quinta, el señor que nos cuida nos dijo, tienen cara de asustados, ¿qué les pasó? No, es que vimos así esa, y el señor se ríe, como de que, pues sí. Y pues, le dijimos de que, oiga, esto sí, ¿qué es? Y sí nos había dicho de que no, es que ya van varios días que se escucha así. Uh-huh. Y me dice, pero no lo hemos visto, ustedes son los primeros que lo ven. O sea, ese señor les comenta que nada más habían estado escuchando ruidos, Uh-huh. pero nunca haber visto algo. Exactamente. Que ustedes fueron los primeros que vieron algo. Ajá. Y el señor nos dijo que ellos habían escuchado lamentos, no gritos. O sea, como que cuando se están quejando. Uh-huh. ¿Y no les explicó el señor cuánto tiempo tenían escuchando esto? El señor nos dijo que tenían un mes. No era tanto. No. Por eso te digo que pues a lo mejor sí será una cosa, un ente, no sé la verdad, pero de que eso de que se sienta muy caliente y luego muy frío, sí está muy raro. ¿Y cuántos años sucedieron? Bueno, lo de la cacería explicaste que sucedió en el 2010. Ajá. ¿Y lo de la quinta con tus amigos, en qué año fue? Fue en el 2019. 9 años, 9 años de diferencia. Sí. Y que haya sucedido, pues a lo mejor no algo parecido a lo que vieron cuando fueron a cazar, pero sí ver la misma sombra. Uh-huh. Bueno, no sabemos si es la misma sombra, pero al final era una sombra que era grande. Ajá. Como lo explicaste cuando fueron a cazar. Sí, tío, o sea, en este caso cuando fuimos en el rancho, pues la sombra se nos dejó venir. Y cuando fue en la quinta, la sombra que vimos ya iba o sea, ya no venía hacia nosotros, ya se iba. Ya iba de salida. Ya iba de salida, o sea, pero sí, el frío que sentíamos sí calaba, o sea. Sí, qué raro que acá calor y acá frío. Digo, mi tío en ese entonces pues nos decía que era el chamuco. Uh-huh. Por lo que le pasó a mi tía, o sea, lo relacionábamos de que pues a lo mejor era el chamuco, nos metimos a un lugar que no debíamos y pues ahí están las consecuencias. Pero en sí, pues no te puedo decir que haya sido. Sí, porque muchas veces, sobre todo pasa en los lugares que están abandonados. Muchos dicen, o mucha la gente me platica que hay energías, y esas energías pues tienen que mantenerse calmadas, estables, y si uno va a alterar esas energías, pues se levanta todo este tipo de cosas, donde, pues bueno, en este caso una sombra se les apareció.
Lo curioso es que, pues bueno, eso sucedió en la hacienda, fueron ahí, a lo mejor molestaron algo que no tenían que molestar, lo siguió, pero 9 años después aparece otra vez esa sombra dentro de la misma zona, como si ya estuviera moviéndose de un lugar donde estaba quieta. Sí, exactamente, eso es lo muy raro, porque te digo, yo no le encuentro explicación de qué haya sido, o sea, de que me dio miedo, sí me dio miedo, porque pues, o sea, de repente se te viene y luego empiezan a gritar de la nada y, o sea, pues estábamos conviviendo, o sea, no era como de que, ay, es que estamos haciendo algo malo, estamos jugando con algo, no, o sea, estábamos platicando, de Ujú. la nada empezó y como que, ay, canijo, o sea. Lo bueno es que las dos situaciones que te sucedieron, pues no estaba solo, estaba siempre acompañado pues de más gente que pues puede avalar que lo que sucedió pues fue real, porque muchas veces dice que habrá sido mi imaginación, pero pues que cuatro hayan imaginado lo mismo, pues ya es Sí, algo es diferente. pues diferente. Ajá, sí, pues digo, en ese, pues era familia la que estábamos presenciando eso y acá pues eran amigos. O Sí, sea, claro. pero digo, habrá que ir a investigar, tal vez deberíamos de ir para ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, ¿dónde dices que quedaba esa hacienda? ¿Puedes repetirlo? Sí, está ahí en Salinas Victoria, por los Villarreales. Ya, pues habrá que ver qué hacienda es y a lo mejor investigar qué historia tenía esa hacienda antes de que quedara abandonada. Sí, digo, ya pues, fue en el 2010 y mi tío falleció, creo, si mal no recuerdo, en el 2015. Ya, pues ya van 7 años que ya no voy al rancho. Ujú. Tío, no sé si esté igual o si ya haya estado cambiando algunas cosas. Pero me imagino que la hacienda todavía debe estar ahí. Sí, por lo general esos lugares duran mucho tiempo abandonados. Ujú, Y más ahorita que pues no hay tanta urbanización en esos lugares todavía. así es. Pero pues esas son mis historias. Pues bueno, muchas gracias por compartirlo. No sé si quisieras mencionar algo más. Eh, no, sería todo. Muchas gracias por la invitación, Lucio. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Mero. Estamos ya terminando con este podcast y como siempre lo repito en cada episodio, no hay historias aburridas, no hay historias más interesantes, todas son historias que merecen ser escuchadas. Muchas gracias por haber acompañado en este episodio. Gracias. Gracias.